Otra vez Gustavo Petro deja al mundo en silencio con sus palabras, sus propuestas, sus análisis en representación orgullosa de Colombia. En realidad yo no sabría decirles si es preferible apoyar a Estados Unidos o a Rusia, me parece que es lo mismo. La reunión de esta mañana de la Unión Europea y América Latina es construir retórica sobre la crisis climática, pero no actuar. La propuesta colombiana que se ha presentado a Sudamérica, África, al presidente Biden y ahora a la Unión Europea, consiste en cambiar deuda por acción climática, como lo hizo ya Ecuador y otros casos concretos aquí. Al interior de la Unión Europea, indudablemente hay una derechización. Fue el capital privado lo que produjo la crisis climática. No fue nadie más, no fue África, no fue América Latina, no fueron los socialistas en la oposición, incluso no fueron los gobiernos. Nunca había llegado alguien en este país que, ejerciendo el cargo presidencial, analizara la geopolítica mundial de la forma en como vamos a escuchar ahora y le hablará así a las grandes naciones con la verdad. Las propuestas y las discusiones que está exponiendo el presidente Petro van dirigidas a transformar la humanidad, ni siquiera a Colombia, sino a la humanidad. En serio que esto debe ser tenido en cuenta por los gobiernos del mundo, y por algo es que le están otorgando tanto liderazgo en este tipo de encuentros. Las intervenciones que vamos a escuchar aquí son complementarias de diferentes eventos que se realizaron el mismo 18 de julio. La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con la Unión Europea y la cumbre de los pueblos. En ambos, Colombia tuvo un protagonismo que en el futuro puede incidir en la transformación del movimiento político mundial. El primer tópico que escucharemos es el del conflicto entre Rusia y Ucrania. Indudablemente existe una invasión imperial o imperialista sobre Ucrania, pero ¿cómo se llama la que hubo en Irak o en Libia o en Siria? ¿Por qué esta tiene esta reacción y las anteriores de este siglo no? ¿No sería mejor trabajar un concepto general que impida que nadie pueda invadir otro país? Cualquiera que sea ese nadie. Por ejemplo, el delito de transgresión o de agresión internacional. Concepto general que criminalice la invasión de un país sobre otro. Gustavo Petro le está diciendo de frente a la comunidad internacional: dejen su hipocresía. Si en realidad rechazamos como seres humanos que naciones como Rusia invadan de manera imperialista naciones como Ucrania, rechacemos entonces cualquier tipo de invasión que un país decida hacer sobre otro, así como Estados Unidos invadió a Yemen, Siria, Irak, Afganistán y tantos otros, y establezcamos obediencia alrededor de un concepto jurídico internacional que penalice las agresiones a la soberanía de las naciones. Que de verdad la comunidad internacional apele a la defensa de las naciones invadidas sin importar quién es su invasor, para que se tipifiquen delitos como el mismo Petro dice de agresión internacional, y no se rechacen algunas invasiones mientras con otras simplemente se hacen los ciegos con hipocresía. En realidad yo no sabría decirles si es preferible apoyar a Estados Unidos o a Rusia, me parece que es lo mismo. Me parece que en el juego de la política mundial realmente no tenemos alternativas sociales. Tenemos alternativas quizás militares, de coyuntura política, de alianzas coyunturales. Pero la alternativa al actual sistema y régimen económico mundial, porque es dominante en todo el mundo, parte quizás sale del mismo capital, porque el capital ha encontrado un límite. A partir de ese conflicto armado que a día de hoy se sigue viviendo en Ucrania, que de manera subyacente desarrolla la histórica confrontación político-económica de Rusia y Estados Unidos, se desprende la ineludible crisis que vive el sistema mundial hoy, mostrando la guerra solo como una de las variables consecuentes de esa crisis y llevando a Gustavo Petro a hablar más allá del conflicto, de lo que sería el segundo tópico que escucharemos en sus discusiones de estos encuentros, que es la debacle de nuestro sistema económico, entendiendo que en vez de garantizarnos el máximo bienestar social y material posible, hoy nos está garantizando la destrucción de las condiciones planetarias que nos permiten permanecer en este mundo pues con vida. Dicho de otra forma, Petro en cada uno de estos encuentros desarrolla la idea de cómo hay que transformar de manera responsable muchas maneras de vivir el capitalismo, sabiendo que este está llegando a un límite en el que pone en peligro la existencia del ser humano mismo. Los movimientos alternativos europeos que antes nosotros mirábamos como faros hace unas décadas, ahora nos miran a nosotros y entonces nos preguntan: ¿y cómo hacemos? Indudablemente hay un balbuceo y una tensión en el mundo que es importante entender, de eso hablamos ayer.
estoy absolutamente convencido que lo que empieza a definir la política en el mundo, los conflictos sociales y la posibilidad de una transformación es la crisis misma del capitalismo. Es decir, es el mismo capitalismo el que nos está enseñando las rutas, no propiamente nuestra invención, no propiamente nuestra ilusión. Es cuando Gustavo Petro entonces desde su ambientalismo propone la descarbonización de las economías, que es el tercer tópico que vamos a escuchar en este video. Él hace constantes llamados a las naciones en estos encuentros a esforzarse por lograr sistemas de producción con bajas emisiones, que consigan a través de la transición energética afectar favorablemente el cambio climático. El problema, como él mismo lo menciona, es que si el mercado mundial empieza a tener en cuenta la huella de carbono, es decir, si se empieza a tener en cuenta en realidad el volumen total de gases de efecto invernadero en las naciones y se priorizan a las economías descarbonizadas, la geopolítica internacional se invertiría, sabiendo que en el norte es donde se encuentra la peor huella de carbono, la más nefasta fuente de contaminación de todo el mundo. Se ha presentado del lado europeo la idea de un comercio de productos que no tengan detrás de su producción la deforestación. Toda agricultura ha deforestado, toda por definición, la de ustedes, la nuestra. Pero este no debería ser el criterio del comercio. El criterio del comercio debería ser la huella carbón. Y resulta que la Unión Europea tiene una huella carbón 3 veces más alta que América Latina, lo cual implicaría en el corto plazo que cesarían mucho las exportaciones de Europa a nuestro continente y aumentarían mucho las nuestras hacia el de ustedes. Quizás sea prematuro aún plantear la huella carbón como el criterio del comercio internacional. Y llegamos al cuarto tópico entonces, propuestas claras. Una de las más importantes, cambiar deuda externa por inversión en el clima. Sin embargo, esto arrastra consigo un montón de exigencias que vamos a plantear luego de escuchar la propuesta. La propuesta colombiana que se ha presentado a Sudamérica, África, al presidente Biden y ahora a la Unión Europea, consiste en cambiar deuda por acción climática, como lo hizo ya Ecuador y otros casos concretos aquí. Nos lleva a una emisión, no a una condonación de la deuda, una emisión monetaria mundial en términos de derechos especiales de giro, que pague a los detentores de la deuda de hoy unos recursos que se convierten en liberación presupuestal de cada país, mayores para los más pobres, que lleve ese recurso hacia la inversión en el clima. Propuesta como esa que escuchamos tiene que llevar a estos espacios políticos a concretar verdaderos y serios acuerdos. Por eso Petro también insta a que se constituyan no solamente espacios de discusión, sino sobre todo de carácter vinculante, y se puedan crear pactos que comprometan y en últimas obliguen a los países que por voluntad y responsabilidad se adhieran a cumplir requisitos en torno a la generación de capital verde, como aquí mismo se va a decir. Y las COP son una demostración de eso. La reunión de esta mañana de la Unión Europea América Latina es construir retórica sobre la crisis climática, pero no actuar. Matemáticamente se podría demostrar si hay la posibilidad de un capital verde, como se insinúa, que es emisiones o niveles de gigas de energía limpia producidas en un año y de energía sucia o fósil. ¿La está sustituyendo o están creciendo ambas? Porque si están creciendo ambas, no estamos solucionando la crisis climática, la estamos agravando. Todo esto nos arroja al último trópico, que es la unión de los países latinoamericanos. No podemos seguir pensando el progreso de las economías de las naciones latinoamericanas de manera aislada. Si es, por ejemplo, el sur, como lo comenta Gustavo Petro, la economía más descarbonizada del mundo, y esta misma posee los más grandes recursos desde donde pueden apalancarse y desarrollarse las energías verdes. Esos dos aspectos tienen que ser entonces suficientes para a partir de ahí tejer pactos continentales, tejer planes económicos. Eso sí, contrario a como tejieron planes continentales en el pasado los europeos, como lo dice Petro, con base en energías fósiles. Entre más producción descarbonizada podamos generar, tiene que haber, si se deslocaliza, más prosperidad social descarbonizada. La integración latinoamericana ha sido más discurso que realidad. La integración europea, al contrario, ha sido más acción que discurso. Comenzó construyéndose alrededor de un proyecto concreto, energético, del cual hoy, si lo quisiéramos repetir, nos daría vergüenza, porque era una articulación alrededor del carbón. Es decir, el articulador de la Unión Europea fue la energía fósil. Hoy, obviamente,
no podríamos repetir esa historia. ¿Qué opina usted de la participación de Gustavo Petro en estas cumbres internacionales? ¿Si será posible descarbonizar las más grandes economías del mundo? ¿Cuánto podría tardar eso? ¿Tienen esas economías en realidad voluntad de descarbonizarse? Teniendo en cuenta que Colombia en el 2025 será la próxima sede de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con la Unión Europea, ¿piensa que nuestro país va a empezar a incidir más en las decisiones de la política mundial? Recuerden dejar aquí sus comentarios, que saben que siempre los estoy leyendo y agradezco que abramos debate. Gracias por pensarse estos contenidos alternativos en redes sociales. Bueno, si usted sigue viendo este video es porque definitivamente el tema le importa. Por eso le voy a hacer entonces una invitación personal. Yo soy Hernán Muriel, director y fundador del medio alternativo de comunicación Cofradía para el Cambio. Hombre, pues aunque nosotros no creamos, hoy estamos jugando un papel importante. Me refiero a todos a los que nos gusta la comunicación, las redes sociales, el mundo digital, etc. En la disputa ideológica colombiana. Anímese a hacer un video usted también, a contradecir este video que acabo de ver si quiere, a pelear con argumentos en eso en lo que usted cree. Infórmese bien, consulte otras fuentes, cite a algún autor, escuche e intente aprender de puntos de vista diferentes al suyo. Pero venga, cree contenido y compártalo. Etiquétenos en las historias de plataformas como Instagram si quiere, pues, para nosotros compartirlo. Todo eso con el fin de que contribuyamos a democratizar el panorama comunicacional de este país. Aportemos un granito de arena. Expresemos y expongamos nuestras perspectivas de país con argumentos, con respeto y, ojo, sobre todo con información verificada y real. No sabemos hasta dónde puede escalar lo que pensamos. Ojalá, por supuesto, detrás de ese pensamiento, y por eso es que hago el llamado, esté verdaderamente la intención de mejorar los contextos sociopolíticos de Colombia. Gracias por escuchar el mensaje y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales.